Este es un tutorial donde vamos a poder ver el uso de Simple Present y Present Progressive en una forma bien básica, clara, elemental. Lo estoy haciendo en español para poder internalizar el manejo de estos dos tiempos, la diferencia entre los dos tiempos y para que puedan captarlo bien algunos eh, detalles que hay que tomar en cuenta en estos dos tiempos. En el lado izquierdo tenemos el Simple Present. Bien, ahí está el Simple Present, presente simple, el cual se usa para describir rutina o facts, hechos reales. En el lado derecho tenemos el Present Continuous o Present Progressive, el cual es el tiempo que usamos para expresar algo que está ocurriendo en el momento que estamos hablando. Entonces, tenemos acá, como les acabo de decir, vamos a cambiar el color para poder diferenciar. Tenemos los dos tiempos. Uno es el presente simple y el otro es el presente progresivo o present continuous. Ahí están los dos tiempos. Cuando hablamos de presente simple y estamos formando una oración, lo primero que debemos tomar en cuenta es el sujeto de la oración. Acá lo podemos ver. Vamos a cambiarle un colorcito para poder diferenciarlo, ¿no? Entonces, este es el subject, que es el sujeto de la oración. Ahí está, el sujeto de la oración. Y si nos damos cuenta, usamos el mismo sujeto de la oración en present continuous. Entonces, el sujeto es el mismo. Ahora vamos a observar el verbo. Cuando hablamos de presente simple, tenemos acá el verbo. Y para ello tenemos que tomar en cuenta solo dos formas. En el caso del verbo go, lo ponemos en forma simple para I, you, we, you, they. Y para la tercera persona del singular, que vendrían a ser he, she, it, el verbo debe ir con ES en el caso de go. En algunos casos lleva S y en otros casos lleva ES. En este caso, el verbo, lo vamos a separar ahí. En este caso, el verbo tiene la E y la S solamente en la tercera persona del singular. ¿Ok? Eso hay que recordar siempre. Y eso pasa solo en presente simple. Entonces, solamente cuando estoy usando el pronombre he, she o it, entonces el verbo va a llevar ES. ¿Ok? Solo en esos casos es diferente. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a presente simple. Y después del verbo, vamos a poner el complemento de la oración, teniendo como resultado, por ejemplo, teniendo como resultado, I go to the office, you go to the university, he goes to work,
She goes to the park. It goes to the yard. We go to the restaurant. You go to the cinema. Or we can say they go to the circus. Esto es en el caso del presente simple. ¿Ok? Ahora vamos a mirar el presente progresivo. Habíamos dicho que teníamos el mismo subject. He puesto los mismos ejemplos. Si observan el complement de simple present y el complement de present progressive, he puesto el mismo para que se den cuenta de los cambios. Bueno, tenemos primero el subject y luego, cuando hablamos de presente progresivo, nosotros vamos a tener primero el verbo to be, de acuerdo al pronombre. Si estoy hablando de I, es I am. Si es you, you are. He is, she is, it is, we are, you are, they are. Y después de poner el verbo to be de acuerdo al pronombre o al sujeto, voy a poner el verbo principal, pero lo voy a poner añadiendo las letras ing, agregando ing, lo que equivaldría en español a ando, endo, yendo, caminando, corriendo, saltando, ¿no? Entonces, tengo que poner el verbo principal, y le añado la ing. O sea, acá sería going, sleeping, reading, working, walking, speaking, jumping, and drawing. ¿Ok? Cuando nosotros aumentamos la ing, hay reglas. Yo ahorita he puesto solamente el caso en el que se le aumenta la ing, nada más. Pero hay otros casos en que se dobla la última letra, como swim, swimming, run, running, ¿no? Y otros más. Y eso lo vemos en otro momento. Entonces, ahorita lo que me interesa es la estructura principal de present progressive. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos acá el verbo principal y aumentado el ing. Si se dan cuenta, todos los pronombres, todos, tienen la misma terminación. Miren, he is reading. She is working. It is walking. Todos tienen la misma. A diferencia de los verbos en present simple, donde tengo que tomar en cuenta que he, she, it, el verbo lleva es. ¿Ok? Esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Mayormente los problemas que hay con los alumnos es que cuando aumentan el ing al verbo principal se olvidan de poner el verbo to be. Y esto es importante, de lo contrario estamos usando mal el tiempo. ¿Ok? Entonces, primero viene el subject, luego viene el verb to be y luego viene the main verb, el verbo principal, seguido del complement, de la oración. ¿Ok? Entonces, vamos a encerrar acá. Tenemos subject, verb, considerando la tercera persona, el aumento de la S. Acá viene el verbo to be, no se olviden. Antes de poner el verbo principal con ing, debemos de poner el verbo to be. Y finalmente, el complemento de la oración. ¿Ok? Here's the complement. Entonces, si se dan cuenta, el complement de esto, del present progressive, estoy usando exactamente el mismo que estoy usando acá en simple present. ¿Ok? He usado el mismo complement para que se den cuenta que que ahí no hay ningún cambio, que se mantiene, que lo que yo tengo que tomar en cuenta y lo más importante es la forma del verbo. ¿Ok? Entonces, para poder recordar ahí, vamos a ponerle
A ver este colorcito. Poner un green. Acá. Entonces, acá lo más importante es esto. ¿Ok? La forma del verbo. En presente simple, eso es lo más importante. Y en el present progressive, la forma del verbo viene a ser esta. Verbo to be con el verbo principal con ing. ¿Ok? Vamos a bajarle un poquito más acá. Esto es lo que tenemos que recordar cuando hablamos en presente simple o en present progressive. Acá viene el verbo con con ES en tercera persona y acá viene el verbo con to be y con going, con ing en el verbo principal. Estoy segura de que ha quedado claro el uso de el verbo tanto en simple present como present progressive. Gracias.